Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Estamos aquí con el licenciado Vicente Fox Quesada, quien fue presidente de nuestro país durante el año 2000 al 2006. Un líder, un hombre que ha hecho historia no solamente en el PAN, sino en el país. Y queremos agradecerle, licenciado, la oportunidad que nos reciba tanto a Julio Castillo, que es director de la Fundación Preciado Hernández, y también a Mari Carmen Presa, quien es síndico también del municipio de Querétaro. Pues al revés, muchísimas gracias por la invitación. Aquí está su casa, en el Centro Fox, que es realmente una biblioteca presidencial, un poco inspirada en lo que hacen los presidentes americanos, donde allá cada presidente tiene una biblioteca presidencial. Aquí es la única que existe fuera de los Estados Unidos. No hay ninguna otra biblioteca presidencial en el mundo y esa es Centro Fox. La vamos a poder conocer también. La vamos a poder conocer. Muchas gracias y también gracias por darnos la oportunidad de conocerte como persona, como líder, como empresario, como ser humano. Esta serie de entrevistas es una iniciativa que surge del Comité Ejecutivo Nacional con nuestro presidente Jorge Romero, quien te envía un saludo afectuoso y te agradece a través también de nuestro conducto esta oportunidad. Y lo primero que quiero preguntarte es, tu papá te decía, ¿no? A ese hijo desobediente tengo entendido, ¿no? No te metas a la política. Al final, ¿cómo entras a participar en la política? Bueno, él me señalaba dos cosas que jamás debía de hacer, porque él conocía bien, sin haber participado para nada, a esas administraciones del PRI, a esos gobiernos del PRI. Y él decía, por ahí no va la cosa, la política es sucia, es cochina, es corrupta, y por el otro lado, no te metas a la agricultura, porque el gobierno ha destrozado toda la posible agricultura productiva en este país, vía la famosa creación del ejido, Sí. Por allá inmediato a la revolución, y ese ejido que nunca funcionó. Fue darle tierras al campesino sin darle conocimiento, sin darle agua, sin darle fertilizantes, sin darle nada de lo que necesitaba para producir. Entonces pues, la recibió porque venía regalada, aunque realmente era prestada, ni siquiera estaba escriturada. El gobierno lo podía retirar en cualquier momento. Esas son las estupideces que se hicieron por todo un siglo. Cero pensar en productividad, cero pensar en la dignidad de las personas, cero pensar en la capacidad de las personas, solo administrar a todo el mundo como borreguitos en masa. Eso fue lo que pasó todo el siglo XX. Por eso yo creo que nos fuimos llenando de coraje, los ciudadanos, paso a paso, enojados, hartos ya de lo que sucedía, hasta que se logró un camino que empezó a abrir una brecha y que derrumbó ese muro, como le llamaba Manuel Cloutier. Claro. ¿Y tú cómo decides entrar a la política a través del maquío? ¿Se dice que es maquío quien te invita a participar en la política? Es correcto eso, Sí. pero las cosas salen del corazón. Un líder normalmente lleva las cosas dentro y las va cultivando y las va desarrollando. Y un líder necesita tener visión, y un líder necesita vivir en un ambiente donde pueda ser productivo y donde las buenas ideas funcionen. Entonces, lo que teníamos dejaba mucho que desear en ese sentido. No había respeto a la ciudadanía, no había respeto a la dignidad de las personas, no había capacitación, información y demás. Entonces, ese fue un buen acicate para que yo me decidiera a moverme a otros terrenos. Pero sí fue el maquío el que te dijo, oye... Primero fue San Ignacio de Loyola. Los jesuitas me dijeron, en esta pinche vida no hay más que hacer para alcanzar la felicidad que ser para los demás. Claro. Y esto es algo que yo llevo aquí en mi cabezota desde que nací, o desde que fui a la escuela con los jesuitas. Ser para los demás es la vereda corta, es el camino a la felicidad. No tenemos que grabar muy bien todos, porque no hay otro camino. Entonces me preguntaba yo, trabajé en Coca-Cola, ¿qué felicidad tengo aquí? ¿Qué estoy haciendo por los demás? Muy poco. Se acabó Coca-Cola. 16 años. Luego vine aquí buscando ese camino corto a la felicidad a San Cristóbal, a este rancho con la familia.
donde pensé yo que ayudando a los más pobres, a los más necesitados, generando empleos, iba yo a encontrar esa vereda, ese camino a la felicidad. No fue suficiente, fue mucho mejor que lo de Coca-Cola, pero no fue suficiente. Y después vino el maquillo y me picó la cresta. Te metió el gusanito. Él fue el culpable de todo eso. ¿Qué te dijo exactamente? ¿Qué vino? Vino como agricultor todavía él, ni siquiera estaba en la política. Yo hice cierta amistad con él y tenía las mismas inquietudes él y compartíamos en las charlas esas inquietudes. Y al final, cuando él ya deja el sector privado y se mete al sector público, donde fue madreado todos los días, donde fue atacado todos los días, pero eso le levantaba el ánimo, eso le daba más fuerza, eso lo obligaba más a buscar ese camino y ayudar a los demás. Y ya compartimos esas charlas hasta que vino un día aquí a León, Guanajuato, y ya en campaña. Yo no lo conocía en política. Entonces va a la plaza ahí en León, es una plaza grande donde el PAN llegamos a hacer eventos de 30,000, 40,000 personas en esa plaza. Bueno, el día que Maquillo llegó, montó su estrado ahí y puso su templete y dio su mitin. No había más que un par de perros ahí abajo, un par de borrachines, un par de transeúntes, y Maquillo hable y hable, inventándole la madre al gobierno, inventándole la madre, pero parecía que hablaba a las paredes, a la arquería, una arquería muy bonita que tiene la Plaza Central de León. Yo estaba por ahí y me arrimé a escuchar, y sí me llamó poderosamente la atención y me dio hasta ternura. Me dio compasión el Maquillo, decir, carajo, dejó todo lo bonito de su vida, de negocios y su rancho y sus amigos allá en Sinaloa para venirse acá. Dije, ¿cómo es posible? Equivocó el camino. Y entonces, por ahí en las columnas me encontré otro empresario que lo había invitado a él, Felipe Pablo Martínez. No era del PAN, era el empresario más relevante de la ciudad. Y Maquillo, conociéndolo como empresario, le pidió que lo invitara a su casa y que le invitara a algunos amigos. Entonces, esa noche, después del mitin, nos fuimos a la casa de Felipe Pablo Martínez, y ahí Felipe invitó a otros 10, 12 empresarios relevantes, y yo me invité a mí mismo a ir ahí, y ahí estuve, y ahí ya encontré cómo tenía tanto tino el Maquillo, cómo era tan asertivo, porque le fue hablando a cada uno y le fue picando la cresta y dice, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué haces eso? ¿Has pensado en que todo tu esfuerzo se pierde en la nada mientras no tengas un buen gobierno? Claro. Necesitas un buen gobierno para que esa empresa crezca, para que esa empresa fructifique. Entonces, por ahí va la cosa, la plática ya mucho más enriquecedora, buenos tequilas de por medio. Así es. Que el Maquillo no podía faltar. Era bueno para un tequila y era bueno para un plato de lo que fuera, le pegaba duro a la comida, pero estaba rechoncho y fuerte, como un toro estaba el Maquillo. Y eso lo hizo aguantar una campaña de sacrificio, una campaña de choques, una campaña de a pie, porque en los medios de comunicación no le habían los espacios, pero bueno. Al final, esa noche, el Maquillo nos reta y dice, a ver, mañana voy a desayunar ahí en el Hotel La Estancia, que era en ese momento el mejor hotelito que había aquí en León. Entonces ahí vamos al restaurante de La Estancia. Reto a que cada uno de ustedes venga y traiga 10 amigos y que llenemos ese restaurancito con 150, 200 gentes. Sí, como no, Maquillo, claro que sí, hombre, gracias por la cena y todo el rollo. Al otro día voy ahí al desayuno. Puta, no había nadie. Otra vez. Dije, coño, esto es una labor de misionero, es una labor de un trabajo intenso para ir cambiando conciencias. Que por cierto estaba leyendo la historia del jesuita Mateo, que fue después de San Francisco Javier allá a China. Y se pasó 30 años en China y convenció a 250 chinos de convertirse al catolicismo después de 30 años. Y sin embargo él sentía, bueno, logré 30, es el principio. Así pasó acá. Ese desayuno otra vez, una defraudación total, y ya el Maquillo me dice, bueno, Vicente, aquí hay que trabajar mucho esta plaza, ya cuando salimos, ¿por qué no le entras de candidato a diputado?
El escenario era difícil, ¿no? Si yo vine junto con esta otra raza, Sí, claro. que vivíamos del PRI, vivíamos para el PRI, vivíamos para poder hacer negocios con el PRI, no había otro camino. Y un agricultor mucho menos. El PRI te fijaba los precios de venta, el PRI te fijaba los costos de producción, el PRI te fijaba si podías exportar o no, el PRI o los gobiernos del PRI te autorizaban los insumos o no te los autorizaban, el gobierno del PRI te vendía los fertilizantes, todo en manos del PRI. Entonces, un agricultor, por capaz que fuera, no salía adelante. Entonces vine a casa, dije, papá, ya por ahí me invitó el Maquío a entrarle a esto de la polaca. Y dice, no puede ser. Pues, no te dije que de política nada, ni de gobierno nada. Que eso está. No, pero esto es diferente. Digo, es precisamente para luchar y combatir todo lo malo que tú estás señalando. Y por ahí estaba mi madre escuchando. Sí, Vicente, métete, pártele la madre. O sea, tu mamá te decía que sí le entraras. Esa española de carácter fuerte. Y ella fue la que me alentaba. Y los hermanos decían, no, nos van a quitar la tierra, nos van a invadir la agricultura, nos van a perjudicar, nos van a cerrar la fábrica. Y todo lo que dijeron los hermanos fue cierto. Y fue lo que Maquío no me platicó de la historia. Le dijo, aviéntate. Pagar un boleto bien caro para meterte a eso. Y efectivamente este rancho San Cristóbal nos lo pararon por 2 años, invadido con gente armada. No podíamos sembrar, no podíamos hacer agricultura, no podíamos ordeñar las vacas aquí. Esto que estás viendo aquí era el estado. Aquí venía yo de niño a ordeñar vacas a mano junto con la familia. Bueno, tampoco las vacas. Total, se paró el rancho por 2 años. Y ya teníamos entonces una fabriquita de bota vaquera, los hermanos, Botas Fox. Y pelas, huelga, ni siquiera teníamos sindicato ni nada, huelga. Llegaron y nos pararon y cerraron la fábrica. Y ya habíamos echado a andar esta pequeña congeladora de verduras y lo mismo, la pararon. Estuvo parada 2 años. Pues la única que se quedó aquí fue mi madre. Dijo, estos cabrones no me sacan de aquí, me sacan muerta, pero yo no salgo de aquí. Que vengan 100, que vengan 1000, yo no me voy de aquí de San Cristóbal. Y nos infundió un coraje a todos fuerte, de rabia, de actuar y de no dejarnos. Entonces, toda esa historia que existió el siglo pasado, que los jóvenes de hoy no conocieron y no vieron lo pésimo que era el modelo del PRI. Y entonces hay mucha gente que hoy ha comprado las ideologías y los principios del PRI, más allá ha comprado ideologías de socialismo puro y sin darse cuenta la gravedad, como otros modelos que no sean economía de mercado, que no sean humanistas, que no sean libertarios, que no sean demócratas, otros gobiernos, otros partidos, no funcionan en ningún lado del mundo. Y en México, que es el único que tenemos, el PAN. Así es, Fox. Y algo también que quiero que nos compartas es cómo, ya nos describiste, fue difícil ese inicio en la política, cómo el Maquío es el que te jala, ¿no? Y como dices, te pica la cresta, viene la Diputación Federal, te roban la gubernatura, ¿sí? Y quiero que veamos este video para que recordemos un momento muy importante después de que te robaron, ¿sí?, la gubernatura del estado de Guanajuato. Adelante, por favor. En Guanajuato. El 26 de junio culminó una lucha de años por la democracia en Guanajuato. Vicente Fox Quesada, candidato del PAN a la gubernatura de ese estado, tomó posesión ante el Congreso local de su nuevo cargo. Qué bonito. Sí. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lograste ganar la gubernatura, fuiste un hombre resiliente, ¿sí? Exactamente, resiliente y necio, como me había dicho mi mamá. Porque cuando me robaron la gubernatura, mi primera reacción fue, vayan a volar, ya yo en esto no voy a seguir. Mal hecho,
porque no debes de abandonar el campo de batalla. Y entonces me dije, me voy a la congeladora. Todo el mundo pensó que era una congeladora de lo político. No, era la congeladora de aquí del rancho. De verduras. Donde congelábamos verduras. Y entonces ahí pues, me puse a trabajar otra vez en el sector privado. Y empezó a aparecer Mercedes, mi hermana, una calca de mi madre, necia, terca, que había que seguirle y que había que empujar. Y primero fue ella sola, le dije, no, ni madre, yo ya no vuelvo a eso, esto no tiene chiste esta cosa, está totalmente controlada por el PRI. Y dijo, al otro día llegó con 10 gentes, y al siguiente día con 30 gentes, y después el fin de semana ya llegó con 1000 gentes, y llegaron a venir 5000 gentes allá a la congeladora. Vicente, vuelve y vente de regreso, y ahí están duro. Y sí me enterneció, me enfureció, y dije, eso no puedo yo defraudar a esta gente. Esta gente creyó en mí, aquí está de nuevo, y ahora hay que responderle. Y entonces ahí va de nuevo Vicente a campaña. Esa fue la forma de reponerte, ¿no? La gente influyó muchísimo. Preguntarte, Dios, en esos momentos difíciles o los momentos difíciles como ¿están presentes en tu vida? Está totalmente y está presente en todo el mundo, en todas las cosas, en todas las personas, un Dios, un ser superior, que nosotros lo identificamos como el ser Dios católico. Pero hay Dios por encima de todo, es esa cosa, esa persona, ese alguien que fue el creador, que fue el que nos hizo, que fue el que nos dio la vida y que es el que espera mucho de nosotros. Entonces, para mí, el Dios convertido en espíritu jesuita era mi arma interior. Ciertamente eso fue lo que me dio fortaleza interior. Pero aquí también te digo, para todo mundo, muchas veces nos preguntamos o pensamos que los líderes nacieron para ser líderes y que yo no soy líder. La inmensa mayoría de la gente piensa eso. Y yo puedo refutar en contrario de que los 8,000 millones de seres humanos de esta tierra somos líderes. Tenemos el aspecto de liderazgo adentro. Lo que pasa es que no vamos al interior, no nos preguntamos espiritualmente quién soy, por qué nací en África, por qué me tocó Nigeria, por qué me tocó nacer pobre. No nos preguntamos quién soy para saber quién eres y entonces hacer lo que tienes obligación de hacer. Y de ahí sale esta gran fortaleza interior que podemos llamar liderazgo, que está cargado de espiritualidad porque le da mucha fuerza a esto. Y con ese liderazgo tú te puedes proponer lo más grande que puedas hacer en este mundo y lo logras. Si sabes tu propósito en la vida, si lo defines, no hay quien te pare. Somos todopoderosos, somos todoterreno. Y estoy hablando de cada uno de ustedes que nos ven, estoy hablando de los 8,000 millones de seres humanos. Y basta una persona, un ser humano, con cara y apellido para cambiar el mundo entero. Absolutamente. Y ahí están los que lo cambiaron, San Ignacio de Loyola, ahí están más recientes Nelson Mandela, que derrota al Imperio Británico, Lev Walesa, que vino aquí a esta biblioteca y vino a este rancho 2 veces, Lev Walesa, que derrota al Imperio Ruso, al comunismo, una persona que era un trabajador en un muelle donde construían barcos, y él se propone, dice, yo me los voy a joder, yo voy a darles en la torre, porque esto no puede seguir. Rusia no puede seguir dominando más y más Europa. Y rompe las cadenas, se lanza al ruedo y cambia todo. Entonces todos tenemos esa potestad. No hay que pensar que somos menos, que porque nací lisiado, que porque nací pobre. En este lugar, para más de 500,000 jóvenes que vienen en 15 años, cada uno de ellos les hemos enseñado algo que los choca de entrar. Tú no naciste para ser pobre, quítate eso de la cabeza. Tú naciste para hacer grandes cosas en tu vida. Defínete a ti mismo, piensa en ti mismo, descúbrete. Y tú, como yo llegué a presidente, tú, como Nelson Mandela derrotó al Imperio Británico, tú, como Papa Juan Pablo II, que se volvió Papa, o el Papa Francisco, tú puedes llegar a eso si te lo propones.
Basta que tengas eso meta en ti y todo se acomoda, tus recursos, tus fortalezas, tu camino, todo se va alineando a alcanzar tu meta. Nunca pierdas, así como este sol blanco que está aquí frente a mí, así como nunca pierdas de ver eso. Eso es el faro al cual tienes que caminar y tienes que avanzar. Gracias. Has hablado también de que estás en tiempos extras. Nosotros quisiéramos tener un Fox pues, por muchas décadas más, pero hablando del tema de la muerte, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Qué piensas sobre el tema de la muerte? No, pues está cañón. A ver, primero estos tiempos extras, efectivamente, un cuarto de mi vida en el hogar, aprendiendo, nutriéndome de valores y de conocimientos, un cuarto trabajando para una corporación internacional, un cuarto de regreso a casa a los pequeños negocios, un cuarto en política, 16 años en política, y entonces vinieron los tiempos extras y parece que te renuevas, que agarras energía otra vez, que estás listo para la siguiente. Yo creo que alcanzar metas, llegar a la cima, te da un algo que no cualquier ser humano tiene. Te permite ver desde las alturas, ver lo que fue tu vida, ver lo que es la vida de los otros, ver cómo está tu nación, ver cómo esté. Y entonces aquí estamos en tiempos extras. Ya tiempos extras le llamo desde el 2006 hasta el 24. Ya van a ser 25 años de aquella elección del año 2000, ¿eh? Sí. Y vamos a hacer un gran festejo aquí. De una vez lo anuncio. ¿Nos vas a invitar? Va a ser puerta abierta, popular, y que todo el mundo venga. Personajes y que vengan de a pie, como les llamaba Carlos Castillo, que vengan. ¿Cuándo va a ser el festejo, perdón? El 2 de julio. Ah, ya, julio, ya, o sea, ya. Daba 25 años de que mandamos al PRI de vacaciones. Sí, que eso es histórico, además. Sí. Es histórico. Mencionabas también ahorita sobre el tema de las campañas políticas y este logro histórico que fue Fox en el 2000. Encabezaste el triunfo para derrotar un sistema político que lleva 70 años en el poder. Hablando de campañas políticas, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál fue la clave del éxito desde el punto de vista de la campaña política de Fox en el 2000? A ver, yo creo que son 3 elementos. El primero de ellos, el líder, la persona. Y yo repito y repito a todos ustedes, todas y todos tenemos la capacidad, vía el liderazgo y vía el propósito, de lograr las más altas metas que nos podamos proponer. Entonces, el líder cuenta mucho. ¿Qué había del PRI antes? Personajes acartonados, con un lenguaje que nadie entendíamos, personajes que se sentían la mamá de Tarzán, que andaban de traje todo el santo día, personajes que buscaban la prensa y las 8 columnas cada día, personajes que robaban dinero hasta hartarse. Por cierto, soy el único presidente que seguía en México todavía en tiempos recientes. Entonces, eso es lo que teníamos. ¿Qué me dije yo? Mercadotecnia, Coca-Cola. Tienes que ser diferente. Tienes que hacer una bebida diferente. Tienes que hacer una campaña y un personaje diferente. Y entonces, ¿qué dije? Pues el opuesto, precisamente, de lo que era el acartonado presidente de la República Priista. Y entonces, pues vestirte de ranchero, ponerte tus jeans, ponerte tus botas, ponerte tu sombrero y salir a hablar el lenguaje llano y tranquilo que hablan todos los mexicanos, particularmente en las comunidades rurales. Entonces sí entendían lo que yo decía. Así que entonces, primero, el líder, la persona. Segundo, el vehículo. Y no había mejor vehículo en aquel entonces que el PAN. Era el vehículo en el cual este líder se iba a atrapar, se trepó, y se trepó un poquito todavía con algunas reticencias dentro del PAN. No todo el mundo quería Fox ahí. No todos eran amigos de Fox. Castilla sí, Manuel Cloutier sí. Nosotros también. Pero hubo mucha resistencia. Y resulta que por primera vez en la historia, en la Convención Nacional para la elección del candidato, no hubo votación, siempre había votación. Antes ponían urnas y votaban. No, ahí se preguntó a mano alzada. Fox, Diego. Y Diego era un gran competidor, pero así a mano alzada se elige
a reticencia de muchos panistas. Yo no era nada doctrinario y por eso luego y ahorita, repito, el PAN que según yo necesitamos es esa maquinaria electoral. Está bien la ideología, está bien la doctrina, está bien todo lo que hacemos, maquinaria electoral. Si no, ¿para qué quieres la doctrina y para qué quieres todo lo demás? Si no ganas acceso al poder con esa maquinaria electoral, tus principios, tus valores, todos van a estar por ahí. Sí lo puedes hacer como lo hacían grandes personajes del PAN, vía la oratoria. Y convencías, como este jesuita ahí en China, a 300 gentes. Pero, maquinaria electoral. Entonces, ¿cómo se arma una maquinaria electoral en el plan? Primero teniendo gente y teniendo comités municipales y operando cada lunes los comités municipales y de esos comités municipales a los comités distritales y todos trabajando cada día sobre objetivos, metas, recorrer calle por calle, casa por casa y ir buscando ese sustento. Entonces, segundo elemento fundamental, ese. Y el tercer elemento es para realmente lograr aquello fue, ahora sí que buscar sociedad, ser plural, aceptar, invité comunistas, socialistas a que se unieran, porque había que ir como hizo Jesús. Jesús fue por los gentiles, los que estaban afuera, los que él no había logrado todavía convencer o jalar, y entonces su tarea diaria es ir por los gentiles, ir por aquellos que están más allá. En el PAN nunca pasábamos de 15% de la votación, 16%, llegábamos a treparnos hasta el 29%, pero para ganar necesitabas el 45%. Entonces habría que jalar a mucha más gente. Y eso fue lo que se hizo. Mucho marketing, mucho liderazgo, mucho vehículo, mucho partido, o sea, lo operativo y decisión. Y mucha sociedad también decías. Una última pregunta para que Julio pueda continuar la siguiente parte. En el PAN, estimado Vicente Fox, te apreciamos, te reconocemos, te valoramos, te queremos. Y el PAN siempre será tu casa. ¿Para ti el PAN es tu casa? Sí que lo es, y fue a base de conocimiento, no a base de que ahí está el PAN y a ver si quieres entrarle con el PAN. No, a base de conocer qué era el PAN, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus valores, cuál era su doctrina. Yo estuve en Coparmex, estuve en los círculos empresariales altos y hay mucha similitud de esos valores con estos valores. Entonces, sí fue una elección vía análisis y vía estudio, y entonces tomar esa decisión. Hoy en día, por cierto, y quizá este es un buen punto para terminar, hay un terrible, tremendo debate entre las ideas socialistas, populistas, comunistas, de un vacío total, y las ideas centrales de la libertad, la democracia, el humanismo, la economía de mercado. Y llevamos la batalla perdida, ¿eh? Y ahí es donde el partido, además de ser maquinaria electoral, debe de hacer esa batalla cultural por estos principios y valores del occidente. Y ya está moviéndose el centro cultural, el centro económico, el centro humano hacia Asia. De hecho, ya está allá, no lo queremos reconocer, pero ya está allá. Y entonces ahora los valores del este, de Asia y de China, pues son los que se van a volver preponderantes. Y yo no sé si estamos listos para cambiar los valores del occidente, la cultura del occidente, cultivada por milenios, a entrar ahora a ser regidos por la cultura y los valores chinos. Yo tuve la oportunidad de conocer el lugar donde nació Confucio, ahí en China. Y para eso hice un gran recorrido por China, guiado por los valores de y Confucio sí fue un gran pensador, no choca en nada con los valores del occidente, pero hay otros valores chinos o comunistas o actuales que realmente la vamos a ver muy dura si tenemos que ahora rendirle a los chinos en lugar de rendirle a los gringos. Se va a poner la cosa complicada.
Vicente, pues antes que nada agradecerte estar aquí de nuevo en tu casa por cuarta vez. Yo estuve en la visita de Lech Walesa con mi papá hace muchísimos años aquí. Y siguiendo un poco lo que dice Lalo, pues este esfuerzo que hace Lalo, pues es llevarle ese pan del que nos enamoramos a los jóvenes de hoy. Yo, por ejemplo, no pude votar por mi papá en el 97, yo era menor de edad, mi primer voto fue por ti. Y en esa campaña del 2000 yo puedo recordar muchos momentos que nos emocionaron, que nos pusieron la piel chinita, que nos hicieron vibrar de alegría. Pero para ti, ¿cuál fue el momento más importante de la campaña del 2000? El que más te emocionó. Hijo, pues fue como un proceso donde empezaron a retroalimentarse mi alma, mi espíritu, con lo que se iba conquistando y ganando. Entonces, no hay un momento que te defina todo blanco o negro. Son procesos. Y esos procesos a mí me iban alimentando mucha retribución a ese principio fundamental mío de buscar la felicidad. Y me iba trayendo felicidad ver a la gente animada, ver a un pobre ahí acercarse y con lleno de esperanza y de ilusiones, ver a un empresario que decía por fin, a ver si ojalá y esto cambie. Entonces me fue trepando y trepando y trepando y trepando a llegar a puntos claves. Recuerdo aquel debate hecho a fuerza con Cuauhtémoc Cárdenas y con La Bastida, debate que no fue real, pero que sí se dio ahí. Aquel sacaremos al PRI de los pinos, claro. Aquel signo de la victoria, pero cada día la emoción de empezar a ver plazas con más gente, luego plazas llenas y luego cierres apoteóticos y bueno, la adrenalina entra, está dentro, se te alimenta brutalmente y pues lo digo aquí entre nos, se siente uno ya casi todopoderoso y mal hecho, porque si pierdes el piso y pierdes tener los pies en la tierra, no vas a hacer más que tonterías. Entonces siempre recordar eso, que uno es ser humano, que uno es un ciudadano mexicano como todos los demás y que no es un dios para tener un plan de gobierno que va a resolver milagros. Vicente, la campaña era difícil. Nunca había ganado la oposición un espacio tan grande como la presidencia. Todas las encuestas nos ponían abajo, excepto la de María de las Heras al final, que nos dio una encuesta ahí medio empatada, medio que podíamos ganar. ¿En qué momento tú supiste que podías ganar? ¿En qué momento pensaste sí se va a poder ganar? Yo te digo que aquí, cuando fui a votar aquí en San Cristóbal, el día D, al mediodía del día D, todavía tenía yo muchas dudas. Pero tenía al lado de mí una persona llena de confianza, llena de entusiasmo, que fue Marta, que es hoy en día mi esposa, ella era mi secretaria de comunicación social en la campaña, y ella nunca perdió la fe. Y ella estuvo en contacto ahí inclusive con el cuartel del PRI, donde estaba Liévano, durante el día, y empezamos mal, no acababan de darse los números. Cuando ya a mediodía empezó Liévano a mencionarle a Marta, oye, esto está cerrándose, esto parece que va a resultar. Y hacia las 3, 4 de la tarde de ese día de la elección, con información sólida, ya vino la idea de que ganábamos. La pregunta ahí era por cuánta diferencia. Y no había mucho, era apenas un empate técnico, un poquito de ventaja. Y esa ventaja se fue ampliando un poco al final del día, que normalmente en las elecciones contra el PRI sucedía al revés, claro, porque las casillas más lejanas y tardadas en llegar a la contabilidad eran las que el PRI controlaba. Entonces esperábamos todavía muchos votos del PRI al final de la jornada, que al final no llegaron. Entonces fue así, escalonándose. Siempre hubo confianza de que ganábamos, pero con una buena manera de calibrar eso, diciendo, oye, aguas, no te entusiasmes demasiado. Claro. Gran respuesta. Y deja de decirte ahí en el Ángel, no sé si me la vas a preguntar, pero la celebración de la victoria, sentí por primera vez ese gran peso en mis hombros. Claro. Ah, cabrón, ahora sí ya gané, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esa pregunta sí me la hice mucho en el camino.
Y por eso trabajé fuerte en un plan de gobierno, por eso invité verdaderos genios de este terreno económico y del terreno educativo a configurar un plan de gobierno sólido, porque sí me sentía yo desnudo de no tener más que la idea de que es la gente lo que importa, es la democracia lo que importa, y por eso estoy luchando. Pero las particularidades de la economía, de la educación, de la tarea social, de la agricultura, sí había yo aprendido en Coca-Cola, no eres tú solo el que logra el éxito, tienes que formar un equipo bien sólido. Primero, un equipo de pre-gobierno, o sea, cuando ya ganaste en esa etapa, y luego un equipo de gobierno. Y para mí fue fundamental. Yo sí tenía esa convicción de que si ganas tienes que ganar con un gran equipo, si gobiernas tienes que gobernar con un gran equipo, o no vas a poder ni una ni otra. Y sin duda lo lograste, jefe. Oye, tú sabes, tú fuiste diputado en la 54, que teníamos administración aparte, choferes aparte, vivíamos encapsulados en el grupo parlamentario del PAN. ¿Para ti qué fue llegar a Los Pinos por primera vez como presidente? Era como llegar a la fortaleza de los otros por primera vez. Bueno, tú sabes las que pasamos allá en el 88, Sí. en esa primera legislatura que puso la lucha totalmente al frente para evitar el fraude electoral. Y hubo violencia, hubo recriminaciones, hubo una gran batalla. Pero llegado a la presidencia, pues yo, como lo hice en la estrategia que era involucrar a todo mundo, lo quise hacer en la presidencia. Es decir, si vas a entrar a una presidencia con minoría representativa en el Congreso, o sea, el Congreso en manos del PRI, más vale que aprendas a tejer fino para poder lograr manejar esa situación, porque de otra manera cada presupuesto te lo batean, te lo botan. Y entonces, bueno, yo me preocupé y me equivoqué rotundamente en invitar a Alfonso Durazo, porque en ese momento dentro del PRI él era el personaje más cercano a Colosio, Claro. Colosio muy admirado en esos tiempos. Entonces dije, necesito un priista dentro. Y por cierto, en Guanajuato tuve a un priista también, yo lo invité de secretario de gobierno, porque necesitas cuando eres minoría tender ese puente. Claro. Es obvio. Entonces invité a Durazo y luego invité a gente muy negociadora como el Negro Elizondo, como Santiago Krill, como tantos que tenían buena habilidad para negociar. Y todo esto un poco apoyado en el PAN, que el PAN tenía su relación con los otros partidos, para poder crear un escenario donde se pudiera lograr pasar iniciativas de ley, pasar presupuestos. Y sin embargo fue muy difícil. Gobernar es difícil, pero es mucho más difícil cuando vas a gobernar con la oposición dominando el Congreso. Claro. Oye, jefe, tu campaña creo que es de las campañas ejemplo en la historia de la humanidad. De hecho, Cambio, sí se puede, pues son lemas que después usó Obama y todo. ¿Cómo aplicaste esa narrativa, el gobierno del cambio, ya siendo presidente? Hablar de cambio, llegar y tener que aplicarlo es mucho más difícil. Bueno, no pasan en balde 16 años en The Coca-Cola Company. Okay. Y yo fui director de ventas, fui director de mercadotecnia, fui director general para México y fui director para Latinoamérica. Y Coca-Cola es la esencia del marketing. Sí. La esencia, quizá Procter & Gamble es el único que le compite. Y bueno, yo estaba lleno de principios de mercadotecnia, valiosos, que la gente en política se resistía a utilizar. Claro. No quería utilizar. No, eso es empresarial, eso en política es diferente, aquí las cosas se mueven de otra manera. Pues yo necio con mis paquetes de marketing. Y sí logré, uno, en campaña, sí, muchos resultados por puntos de marketing, desde la vestimenta, desde cuando me dejé la barba porque me atacaban y entonces yo quería parecer rudo ante la ciudadanía y la opinión pública y ante la autoridad
y la policía del gobernante, yo quería parecer rudo, porque me enseñó Manuel Cotillera a ser rudo. No te dejes, jamás cedas cuando te ataquen. Al revés, ataca más fuerte y vas a ganar la batalla. Entonces ahí cambié mi vestimenta y todo, barba, rudo, para ese propósito. Si te fijas siempre en la campaña llevé camisa azul. Sí. Todos los días de la campaña y todos mis días en el PAN fueron con camisa azul. ¿Por qué? Porque eso le aprendí a alguien en Coca-Cola, que él decía los signos son muy importantes para lograr la respuesta de la opinión pública. Él, el signo que tenía, era el único personaje del mundo del negocios con una pluma con tinta café. Y todo su edificio era café, y todo el día él se vestía de café, y su corbata era café, y obligaba a todos sus 10,000 empleados a vestirse de café. ¿Por qué? Porque para todo el mundo se convirtió en un símbolo ese color. Entonces yo tenía esas imágenes muy claras, por eso la vestimenta azul en este caso. Y así, al llegar al gobierno, empecé usando el marketing y al estilo Estados Unidos. En Estados Unidos, los gurús de la política te dicen, tú convence a la opinión pública, ellos van a presionar y a convencer al Congreso y el Congreso te va a aprobar lo que quieres. Entonces empieza por ahí, jálate respaldo ciudadano. Y empecé por ahí. Todo esto son las batallas que se dan todos los días ahí adentro y que yo sí aproveché mucho mi empacadura de mi vida anterior. Claro. Y me funcionó en muchas ocasiones, en otras me trajo grandes rechazos. Sí. Excelente. Vicente, durante tu gobierno hubo logros en todos los temas, en infraestructura, el seguro popular, oportunidades, seguridad. ¿Cuál es el logro que a ti te haya dejado más contento, el que dices, con este sí cambia México? A ver, intenté y quizá no logré algunos de ellos, pero mi primer propósito era precisamente la razón y motivo de esa lucha, que era una lucha para ganar la democracia, para ganar el respeto al gobierno, para ganar el respeto a la autonomía de los poderes, para ganar la economía de mercado que no existía hasta entonces. Existió la economía del presidente, no sí, claro, la economía de mercado. Entonces, si eso era, bueno, con haber ganado la elección no es suficiente, ahora tengo que lograr sostener esos principios de democracia, libertad, y entonces empecé a luchar contra el presidencialismo. Yo me desvestí de la investidura del presidente y me volví sencillo, cercano a la gente, con la idea de se acabó el mago aquel, se acabó el emperador aquel que resolvía todo. Hay un presidente sujeto a error y a tino y sujeto a contar con el apoyo de la ciudadanía. Entonces ese proceso me fue muy difícil. Pasar de un gobierno autoritario, de un esquema totalmente autoritario a un esquema totalmente democrático. Y eso estaba una lucha sorda, oculta en ese terreno que quizá la gente no se dio mucha cuenta, pero yo lo tenía en cuenta diario, era cómo le hago para que la democracia prevalezca, para que la autonomía prevalezca, el federalismo, por ejemplo. Y esta es una buena anécdota, el federalismo. En aquel entonces, hasta el momento que llegué a la presidencia, todo el presupuesto, el 100% del presupuesto lo mandaba el gobierno federal y lo mandataba con etiqueta cada cosa. Te voy a dar esta lana, pero es para esta carretera. Te voy a dar esta lana, pero es para construir este hospital. O lo voy a hacer yo mismo. Esa era la decisión del PRI. Entonces acá yo dije, no, va la lana a los estados y de los estados a los municipios. Principio que aprendí en el PAN. El PAN era muy federalista, muy federalista. Y entonces sí lancé el presupuesto a los estados, sí logré que el Congreso lo pasara a los estados, claro, el PRI muy listo, la Beatriz y compañía, de decir, oye, sí, encantados, le damos el dinero al gobierno estatal. Claro, los gobiernos estatales eran del PRI, entonces era pasar el dinero del PRI al PRI, pero había que hacerlo en aras del federalismo. Y luego el paso del gobierno del estado al municipio, ahí sí se topó con pared. No se logró que el municipio fuera fuerte económicamente, fuerte en todos sentidos, porque era el gobierno más cercano a la gente.
Entonces la intención era bajar todo el presupuesto y con el presupuesto el poder de decisión hasta el municipio. Lo logré a media, pero llevé un buen castigo porque me empezaron a llamar débil, es un presidente débil. ¿Y por qué eres débil? Porque no ejerces el poder y no ejerces el dinero, le estás pasando el dinero a tu propio enemigo, a los propios gobernadores del PRI. Ellos no van a ser leales al principio de federalismo. Ellos se van a robar ese dinero, lo van a malgastar, lo van a malutilizar. Pues yo decía, aún así, el principio del federalismo debe estar por encima. A pesar de eso, lo que habría que hacer es tratar de controlar la corrupción y el desvío de recursos ahí en el nivel local. Y luego un congreso donde cada diputado, y eso subsiste hasta la fecha, va por lo suyo. Él va por la carretera para su pueblo, él va por el centro de salud para su pueblo, él va por eso. Y entonces el presupuesto no tiene sentido, un presupuesto profesional, bien estructurado, como hacíamos. Por ejemplo, Pedro Cerizola vino con la genialidad de tomar el esquema de carreteras, como se construyó en los Estados Unidos, carreteras de norte a sur, carreteras de este a oeste, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la carretera 1, acá la que va por la costa del Pacífico, la 2, la 3, la 4, y está cuadriculado, y entonces te mueves perfectamente. Entonces, Cerizola tomó ese principio, lo convirtió en un plan de 3 años, de que todas las carreteras irían alineadas con este principio de buscar norte-sur y de buscar cruzar de océano a océano. Pero pues fue un buen plan, pero al chocar con el Congreso, al chocar con los diputados, al chocar con los municipios, con los estados, se volvió a desdibujar totalmente. Entonces, bueno, son cosas de la vida real que no deben de servir de excusa a un gobernante. Yo no utilizo eso con excusa, ni lo quiero utilizar como excusa. Simple y sencillamente lo que logré, pero es bueno entender que gobernar no es como en la empresa. Como en la empresa, donde el CEO, el presidente de la empresa, piensa, decide y manda la orden y todo el mundo obedece o se va al carajo, se van para afuera. Que desgraciadamente es Trump, y ese es el gran problema de los Estados Unidos, filosofal, diría yo, en lo más profundo. El problema de Estados Unidos es que está un personaje ahí que sigue creyendo que se maneja el gobierno como la empresa y que sigue creyendo que el presidente de la República es el que manda y es el que decide y que no debe de haber nadie que se le oponga. Y luego, peor aún, se asocia con el empresario de empresarios, con Elon Musk. Y tú sabes lo que es poner junto el dinero con el poder político, es una bomba atómica. Y China está feliz y contento de todo lo que le está cayendo en sus manos, porque van viento en popa y ahora más con este par de gentes allí en el gobierno de los Estados Unidos. Vicente, respecto a tus logros, hace un año, poquito más, tuvimos una polémica en todo el país respecto al programa de adultos mayores, ¿te acuerdas? Claro. Hicimos un comercial de tele. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eras presidente de un comercial en donde tú anunciabas este programa. Incluso decías, yo soy adulto mayor en el programa, en el comercial. ¿Cómo fue ese programa? Bueno, pues era esta búsqueda que hay que reflexionar en serio, hoy que están tan a debate estas ideas. Era esta búsqueda de ver por el que menos tiene, esta búsqueda jesuita mía, esta búsqueda católica mía, de ver por el que menos tiene. Y esa es una guía, es un principio, es un valor. Y entonces pues lo vas implementando de distintas maneras, entre otras estas. Porque los más débiles sí son los niños, los jóvenes, los recién nacidos, pero los más débiles también son los adultos mayores, que pues afortunadamente en este país no son abandonados a su suerte, la familia sigue teniéndolos cerca, pero si no hay dinero, no hay dinero. Entonces de ahí vino esa idea. Yo creo que con Josefina Vázquez Mota tuve una extraordinaria, y luego tuvimos choques fuertes, pero fue una extraordinaria secretaria de este terreno. Se compartió con toda la crema innata de los mayores profesionales del tema social, pero con cierta ceguera, y a ver si me explico. Hacían lo mejor que se podía buscando esto de cómo apoyar al más débil, cómo buscar ese apoyo. Pero se perdía la razón de ser de este equilibrio
que yo le llamo como ir en el caballo con las riendas del caballo. Tú le jalas al caballo esta rienda y camina para la izquierda, le jalas esta rienda y camina para la derecha. Igualito es este tema del recurso y del dinero. Tú jalas una rienda para la izquierda para distribuir el dinero. Si ya lograste generar economía, generar recursos, tenerlos, repártelos. Pero tienes la otra rienda donde si no has logrado todavía una economía fuerte, una economía productiva, una economía que genere recursos, no puedes distribuir porque solo distribuyes miseria, solo distribuyes migajas y solo distribuyes deuda, porque es lo que está pasando en nuestros países en Latinoamérica. Más y más damos y la competencia es por dar más. Entonces es una competencia por ver quién da más y vamos en el camino equivocado. Ahí afortunadamente llega un Milei que hay que escucharlo, aunque no en todas está correcto, claro. Pero él dice, primero hay que generar riqueza, y primero hay que generar riqueza en base a economía de mercado, en base a libertad, que la gente decida cómo, y en base a democracia. Okay. Esos principios ahorita están en debate. Si tú ves cualquier economía, cualquier país latinoamericano, las ronchas sociales de este tamaño, la roncha para generar empleos de este tamaño, la roncha para educaciones de este tamaño. Entonces, no estamos generando seres humanos capaces de que resuelvan su propio problema, su propia situación. Sí hay que ayudar a los débiles, pero no en esta cargada en la que estamos. Yo me pregunto, ¿cuándo va a terminar el tema de lo que se le está dando a los adultos mayores o lo que se le está dando a los becas de educación? No parece tener límite, es más y más y más. Claro. Pero los que lo están recibiendo menos lo usan para ese propósito, lo están recibiendo muchos que ni están en la escuela, muchos que ni son adultos, y entonces ya se volvió un relajo. Esto nos lleva a la pregunta central. La pregunta central es, ¿en el futuro qué? Y surge más y más fuerte la idea de un salario universal. Que todo mundo, Carlos Slim, como Vicente Fox, como Mari Carmen, como Julio, reciban dinero suficiente para vivir dignamente y quitar todo lo demás. El problema es que cuando quieres hacer esto, quitar todo lo demás ya es un problemón gigantesco. Claro. Ya no puedes quitárselo. Ya la gente siente que es su derecho que les des ese dinero. Gran respuesta, jefe. Jefe, como todos los gobiernos, el tuyo tuvo sus días malos, sus días complicados. Yo te voy a poner dos para que me platiques un poco cómo se dio. Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela en 1998 por la vía democrática. Nadie vio lo que iba a pasar después. Tú fuiste de los primeros que los vio y acabó en una crisis diplomática. ¿Cómo supiste que hacia allá iba Venezuela y dónde sigue, por cierto, y no ha logrado salir? Bueno, fueron las dos cosas, ¿eh? Él, te recordarás que vino aquí a México a mi toma de posesión. Sí, claro. Él vino y en ese momento traían una disputa entre ellos y Colombia por un territorio. Entonces yo invité a los dos presidentes, a Hugo Chávez y a, ¿cómo se llama este? Bueno, ahorita me viene el nombre. El mismo día de mi toma de posesión hicimos una reunión para que dirimieran y se resolviera ese asunto, tratando de ayudar. Yo conocí a Hugo Chávez de por ahí y de antes, y pues nos convenció a todos de que era un demócrata, que él había derrocado un gobierno autoritario y dictatorial, que no era tanto, pero él así lo pensaba, y que él ganó democráticamente. Y todo eso parece ser cierto, inclusive hasta el día de hoy. Pero él empezó a cambiar. Yo creo que ya traía en sus venas el sentir socialista, el sentirse el beneficiario máximo del pueblo. Así era Hugo Chávez, hasta que ya de plano efectivamente, ya la carátula se vio tal como era, convertido en dictador, y sí efectivamente se volvió uno de mis grandes oponentes, o yo lo convertí para mí en un gran oponente, igual que a Castro, y a los dos los traté, pero
pero sí dejan mucho que desear como demócratas. Sin duda. El segundo, sé porque lo sé, porque y por cierto, no sé si la democracia, decimos que es el mejor estilo de vida, pero yo mientras no tengas un decididor educado, que se informe, que sepa para qué va a votar, que sepa que eso de los jueces no funciona y lo están metiendo a la tarugada de votar por uno y por otro y le pierden el panorama, que lo que esté equivocado es que se elija a los jueces por la vía popular. Eso es lo que está equivocado, pero no discutimos eso. Se está discutiendo si votas por fulanito, por menganito, nos embabucan y nos meten a la jugada y ni cuenta nos damos. La democracia solo da para ciertas decisiones, no para todas, sin duda. Estoy de acuerdo contigo, eso lo he aprendido en la vida ya. Claro que sí. Jefe, el 11 de septiembre del 2001 tiraron las Torres Gemelas. Tú ya llevabas negociada una reforma migratoria avanzada y todo se vino abajo por eso, ¿verdad? Sí, pero son como dos momentos. A ver, te platico. Uno primero, efectivamente, yo en esos días estaba en la Casa Blanca en visita oficial con el propósito Bush y mío de ya aprobar la ley de migración finalmente para México y para los Estados Unidos. Estaba muy sólida, muy bien estudiada. Y cuando viene el fenómeno, pues se acabó la ley migratoria y vino la prioridad hacia atacar a los rebeldes estos. El otro problema que sucedió el otro momento fue que yo estaba en ese momento en el centro de convenciones ahí en la Ciudad de México hablando, una audiencia grande como de 500 o de 1000 personas, y me pasaron el recadito que estaban atacando las Torres Gemelas. Y rápido ya pusieron la pantalla y todos empezamos a ver eso. Bueno, eso que me llevó a una sacudida grande, enseguida yo pedí por el pueblo de Estados Unidos y pedí por el presidente de Estados Unidos públicamente, pero luego vino una crítica que se convirtió en severa, que fue que yo no le había llamado al presidente Bush de inmediato para darle mi, no sé cómo se dice, si mi pésame o mi, como se llame, sobre el evento. Y inclusive Bush en su libro que escribió pone eso y lo pone eso como algo donde yo fallé, con toda la amistad que teníamos y buena relación, que ahí yo fallé. Yo siento que yo metí las llamadas durante ese día y no se podía hablar con él porque estaba volando en el Air Force One y que no tomaba llamadas. Yo no sé otros líderes cómo le hicieron, si lograron comunicarse con él y decirle su sentimiento o dejaron un escrito en la casa, no sé. El hecho es que Bush no escuchó de mí sino hasta 2 días. El día del suceso, el otro día, por la tarde ya pude hablar con él y expresar mi sentimiento. O sea, fueron 2 momentos complicados, uno con una derrota enorme para algo muy positivo, que por cierto Estados Unidos sigue sin tener una ley migratoria, y todo el mundo discute y todo el mundo va y viene y todo el mundo agarra garrotazos a los migrantes y todo el mundo los expulsa y ahora les llama criminales y les escupe y no hay una ley. Y no hay una ley. Trump lo que debe hacer en lugar de tomar las posiciones personalísimas que toma es precisamente poner al Congreso una ley que ponga orden al tema migratorio, que le ponga límite. No tiene que aceptarse que todo el mundo tiene que ir a Estados Unidos. Estados Unidos debe recibir lo que le conviene y así debe quedar estipulada. Y toda una ley completa que ponga regulaciones para que todo el mundo sepamos qué hacer. No existe eso en el mundo. Europa sufre el mismo fenómeno. Los africanos se meten a nadar al mar Mediterráneo, mueren en el camino para llegar y llegan y se cuelan. Cientos, miles de ellos a Francia, a Italia, a España. Y ahora ya están hartos los ciudadanos europeos diciendo, ching, ya son muchos. Y empieza a haber asaltos y empieza a haber inseguridad. Y claro, se vuelve un problema la migración cuando no tiene control, cuando no tiene regulación. Lo que hay que hacer es regular, porque una migración regular es
lo más poderoso y positivo que puede tener una nación es una migración regulada, que puedes traer talentos, que puedes traer gente buena, que vengan. Estados Unidos se construyó a base de puros migrantes. Sí, claro. Todos son migrantes allá. Claro. Gracias, jefe. Oye, hace unos días estaba platicando con 2 exsecretarios de Estado de Aznar y me decían, es que el problema es que somos mejores personas nosotros gobernando. Un poco lo que decías hace un ratito, en esto me equivoqué. ¿Nosotros te refieres al Partido Popular? Al Partido Popular, que es nuestro partido hermano. Sí. Este tema de centro-derecha sin radicalismos, sin discurso de odio, sin esta visión un poco autoritaria que ya mencionaste aquí más de una vez. ¿Qué harías diferente si volvieras a ser presidente? Pues crear muchos Cayetanos. Es buenísima. Es que eso es lo que necesitas. Si te pones acá a discutirlo en privado o hacer una ley o hacer esto, no. Opinión pública. Opinión pública que entienda y que sea favorable. Entonces Cayetano está haciendo la gran promoción a estos valores del occidente. Claro. Y yo he dicho, ahora que está dejando el espacio vacío Estados Unidos, lo más práctico es que se vira a China, pero Europa se pudiera volver a convertir el centro de la cultura occidental, el centro de la civilización occidental, pero necesita un Churchill. Y un Churchill puede ser Cayetano. Claro. Ojalá llegara a eso, porque un líder que tomara Europa ahorita arriba en la cúpula y que tuviera estas ideas, puede mover todas las piezas de Europa a regresar a hacer lo que fue y a defender en lo que creemos. De otra manera, se nos va a ir para Asia. Claro. Excelente respuesta. 2 preguntas muy breves para cerrar. Jefe, ahorita hablaste de tener propósito, que cualquier líder encuentra. ¿Cuándo encontraste tú tu propósito y te diste cuenta que podías ser presidente? Siendo gobernador. Pues mira, otra vez no es un momento tal. Ese propósito vino de la educación en casa, de mi madre y su coraje y su fuerza interior, de mi padre y su educación suave pero firme, y luego de la educación jesuita, desde la primaria hasta la universidad. Mi educación fue con jesuitas, de ahí me nutrí de muchos de estos principios y valores de los que estamos hablando y que han sido mi guía permanente. Entonces, de ahí viene este sentir, este ser, estas ideas que cuando estás con esa meta, te desprendes de todo lo demás. Es un poquito la cultura del Tíbet, de los tibetanos. Es la cultura de desprenderte de todo y de encontrarte con todas tus fortalezas, y esas te alimentan y te retroalimentan todo el tiempo. Purpose, la palabra americana, propósito. No hay una sola acción en la vida que no tenga un propósito. Todo lo que hacemos los seres humanos, todo el tiempo de nuestra vida, tiene un propósito. Vaya, ahora sí que hasta ir al baño tiene un propósito, ¿verdad? Es descargar. Bueno, pero propósito, que son lo que otros llaman sueños, lo que otros llaman ideas, lo que otros llaman planes, todo eso tiene valor, pero se pierde en la nada si no hay performance, que es otra palabra americana. Claro. Purpose with performance. Propósito con realización, con operación. Entonces, toda idea, todo propósito tiene valor cuando lo aterrizas y lo operas y lo logras. Entonces, eso es lo que yo digo del liderazgo. El liderazgo tiene que ser compasivo en primer lugar. Esto es, el liderazgo es para que seas para los demás. Y número 2, tiene que tener realización y performance. De otra manera, el liderazgo no tiene valor, se queda en puras ideas y no performa. Y es ahí donde estos grandes líderes que ya mencioné saltan a la arena y se ponen a hacer las cosas. Y es cuando cobra valor y donde la fórmula se vuelve mágica. Propósito elevado, heroico, valioso, humanista, compasivo, de amor a los demás,
y acción, propósito, acción de trabajo, acción de construir, acción de hacer. Entonces tu propósito era servir, no ser presidente. Es lo que estás diciendo. Es que sí, bueno, claro, eso es lo de fondo. Claro. Lo otro son las formas. Yo busqué ser agricultor para ver si ahí podía realizar mi propósito. Claro. Busqué en Coca-Cola si podía yo llenar mi propósito, no lo llenó. Busqué en la política eso, mi propósito de ser para los demás. Creo que sí logré cambiar una serie de cosas en México. Entonces sí, es cuando hay el propósito tiene que ser duradero, permanente, profundo, para que sea una meta. Jefe, para cerrar, yo creo que una de las grandes virtudes tuya, específicamente no de tu gobierno, fue poder convertir derrotas en victorias. Algunos ya mencionaste esta escena del hoy, esta escena del predebate que no fue debate. Muchos la veíamos nerviosos, con miedo, diciendo, híjole, ya valió queso. Dice que se nos cayó la campaña. No está con esa la mirada, podemos ver. Esa mirada, Arturo. El otro fax aquí espero porque el de aquí o se apagó o no funciona. Pero por teléfono, el señor presidente de Televisa, el propio señor Emilio Azcárraga, me dice que él nunca ha dicho que se requieren 48 horas para instalarse a hacer una transmisión. Y segundo, que está disponible el tiempo en el canal 9 para hoy en la noche para tomar la señal de cualquier lugar. Esperamos esa confirmación en unos minutos. Bueno, yo quiero podemos estar esperando, Vicente. Yo quiero hacer... Pero el tiempo fue las 6:30, no está a las 6:30, vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a lo que sigue, digo, no podemos estar a tu capricho, perdóname, no podemos estar a tu capricho. Vamos a lo que sigue, el viernes hacemos el debate. Hoy. El viernes. Hoy. El viernes. Hoy. No tenemos las condiciones. Ahí están. No, ahí no están. Ahí están. ¿Cómo hiciste de eso una victoria, jefe? Bueno, eso yo no lo hice, se hizo al día siguiente. La gente tomó los dichos, la posición firme como un error. Entonces los encabezados de la prensa al otro día eran Fox la regó, Fox se cayó, Fox no camina, Fox no sirve. Y yo reflexionando y siempre con un buen asesor al lado, salió con esa idea de cómo combatir la necedad, la terquedad. Y entonces salimos con la idea de decir, bueno, mi madre me enseñó en casa a ser terco y ser necio. Y eso no me lo va a quitar nadie. Por eso voy a sacar al PRI de Los Pinos, por necio, por terco. Y entonces eso fue lo que le dio el volteón. El twist. Excelente, jefe. Pues vamos a tomar una pequeña pausa para reorganizarnos y continuamos con Mari Carmen en la entrevista. Vicente, pues qué gozada ha sido escucharlo durante tanto tiempo con Lalo, con Julio. Y yo justo hace rato lo comentaba, decía, ya van a ser 25 años desde que se convirtió en presidente. Son 25 años desde que usted se convirtió en presidente. Yo nací justamente en 1999. Es decir, que cuando usted se convirtió, era una bebé, yo tenía 1 año de nacida. Después, 25 años, es impactante poder platicar con usted. Lo que yo conocí de usted, pues me lo platicaron los libros de texto, me lo platicó la historia de nuestro país, me lo platicaban las conversaciones familiares. Si usted tuviera la oportunidad de platicar con el Vicente Fox de mi edad, el Vicente Fox de 25 años, ¿qué sería lo primero que le diría? ¿De cómo era? Tiene el Vicente Fox de 25 años enfrente de usted. No, bueno, yo creo que un joven lleno de ilusiones, lleno de la necesidad de aprender muchas cosas, porque en ese momento yo andaba a bordo de camión de ruta de Coca-Cola, que no era un puesto así para presumir, con mi uniforme de color caqui, con mi letrero de Coca-Cola aquí, del cual se burlaban mis amigos elegantes de la Ibero. Pero sí lleno de ilusiones, con una seguridad absoluta de que yo
trabajaría fuerte en mi propósito y alcanzaría cosas importantes. Eso bajo ese principio de propósito. Es decir, si te propones una meta grande, te elevas, de repente te elevas, vas descubriendo que tienes una pila de recursos que ni siquiera sabías que los tienes, una pila de recursos que nunca habías utilizado, y vas descubriendo cuántas cosas tenemos las personas, los seres humanos, que debemos vivir eternamente agradecidos a Dios, a quien nos creó, de esto. Porque si vas descubriendo cada cosa, el cerebro lo usamos todavía hoy al 10%. Tiene otro 90% que darnos de cosas, de ideas, de pensamientos, de soluciones. La parte del corazón y el amor, hasta recientemente empezamos a usar la palabra amor así públicamente y de manera más tranquila como esto. O sea, el descubrimiento del amor mismo es reciente. Antes nos creaban un poquito con la cuarta, con la que se creaba el caballo. Y no hagas esto y no hagas el otro y no hagas más allá. Ahora es dedicación, prudencia, amor, para ir moldeando el carácter y la personalidad de ese hijo nuestro. Entonces, en mi vida yo ya viví ese cambio profundamente de la manera de educar anterior, la manera como fui educado, la manera que yo eduqué a mis hijos antes, y hoy cómo veo la educación totalmente transformada para los niños. Entonces, las cosas van cambiando aceleradamente y uno trata de asimilar y absorber con rapidez, pero hay más cosas y ya asimilas y vienen más cosas y llega la comunicación y llega la inteligencia artificial y llega la tecnología, y yo estoy desconcertado en este momento hacia dónde vamos. ¿Usted está desconcertado? Sí. Justamente más tarde vamos a platicar de las redes sociales, porque usted se ha actualizado muy bien en las redes sociales, vamos a platicar de la inteligencia artificial, pero no quiero dejar pasar esta pregunta, Vicente. Hablando de las redes sociales, hace no mucho tiempo puso usted un posicionamiento en X, lo que antes era Twitter. Lo voy a decir tal cual. Puso, no la chinguen jóvenes. Háganlo por sus papás, háganlo por sus abuelos, háganlo por su país. ¿Qué nos quería decir con ese posicionamiento en las redes sociales? ¿Qué es lo que tenía en la cabeza mientras... Sí, una invitación a la responsabilidad, diría yo, punto de vista que puedo estar equivocado, pero hoy mi apreciación de los jóvenes es que viven una vida más materialista, más de todos los días, del antro, la bebida, la droga algunos, la buena vibra, la buena vida, pero no los oigo hablar de política o hablar de una nación y de construir esto. Al revés, oye, pues yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos o me voy a ir a vivir a tal otro lado. Y quizás es una batalla que está perdida de antemano. Yo al final digo, los jóvenes saben lo que están haciendo y llega un momento en que hacen conciencia de eso. Lo veo mucho más en Estados Unidos que en México, porque allá veo ese joven que empieza con una etapa muy clara entre los 22 y los 30, hacer dinero, tener recursos, para luego hacer lo que quiera, comprarse la casa, casarse, tener los hijos, o irse a vacacionar a medio mundo, o lo que tú quieras y mandes. Y luego llega una etapa donde ya la vastedad de esa vida sobrada en recursos y en cosas, lo lleva a empezar a pensar por los demás. Y entonces en Estados Unidos a los 40, 45 ya están donando $1 millón por aquí, ya se van a África retirados por un año sabático allá a ayudar a la gente pobre, a hacer esto, a echar a andar una fundación. Pero ese es allá. Acá yo no acabo de tener claridad. O sea, si a mí me preguntas, jóvenes de aquí del rancho, que son muchos, es una comunidad ya con 10,000 habitantes, son muchos. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen pensado hacer cuando vayan enfrentándose a la realidad de esta vida? Y yo creo que no piensan más allá de buscar cómo saltar el río o saltar la barda para irse a Estados Unidos.
Empiezan algunos, y yo creo que este centro ha tenido mucho que ver con eso, porque les decimos todos los días, te puede ir mucho mejor si aquí llegas hasta la universidad y haces una carrera universitaria en México, que irte de bracero al otro lado. Entonces, chíngale aquí, métele aquí duro para que llegues a la universidad. Nosotros te ayudamos, es lo que les decimos aquí en Centrofoc. Nosotros te ayudamos. Pero no les cae el 20, siguen pensando en mejor irse para allá. La otra, la educación. Llega un punto por ahí de los 12 años, cuando andan en la secundaria a la mitad o van a terminar la secundaria, y ya no hay proyecto educativo para ellos. Okay. Ya, me salgo a trabajar de jornalero. Y vaya chinga que es estar de jornalero aquí recogiendo fresas. ¿Sí? Imagínate 8 horas así doblado, recogiendo. Pero eso hay que hacerlo en el campo, no hay de otra. Ahorita hay que hacerlo. Y prefieren estarse ahí que seguirle en la escuela. Entonces, ¿cómo le hacemos para que tengan, número 1, amor a la escuela y a la educación? Y número 2, ganas de hacerlo. Corea, el 95 o el 85% se titulan de una universidad. México y Latinoamérica, el 30%. ¿A dónde vamos con el 30%? A ningún lado. Y ese 30% se vuelven élites, se vuelve la gente dominante. Para empezar, ahí están los de la lana y, digamos, las clases medias altas y las clases medias. Y entonces se vuelven dominantes y el otro está sentenciado a ser pobre toda su vida. Viene el narco, ahí en Tlacopan, ¿en dónde? En Jalisco, en Guadalajara, te invita a entrarle. Claro. Salario, el doble de lo que te están pagando, el mínimo ahí por andar recogiendo fresas, y éntrale aquí. Y le entran, ¿por qué? Yo pienso que no hacen una evaluación, a ver, como haría un joven más preparado de decir, puedo hacer esta carrera de contabilidad, puedo hacer esta de médico, puedo hacer esta de astronauta, en fin, tengo opciones. Esta gente, la opción es, o le entro aquí arriesgando mi vida a ganarme ese doble del salario mínimo, o estoy sentenciado de por vida. Entonces, como que no hay choices, no hay elecciones. Hoy creo, aquí voy a aprovechar para preguntarle sobre este tema, el tema de las redes sociales, ¿no? Como ya no existen, pues, fronteras, porque las fronteras digitales, hoy podemos platicar entre diferentes jóvenes, entre diferentes personas de los diferentes países. Usted ha mantenido un liderazgo en el mundo digital, ¿no? Se ha mantenido activo en las redes sociales, incluso algunos de sus posicionamientos se han vuelto virales. Aquí yo le pregunto, hablando sobre el tema de liderazgo. Creo yo que lo que dicen es que sí existen liderazgos actualmente, pero son liderazgos reactivos a la tendencia, reactivo a lo que me comentaron, reactivo a lo que está de moda, al tema de que todo el mundo habla. ¿Qué opina de esto? Las redes sociales, la pregunta en concreta es, ¿las redes sociales cómo juegan hoy un papel importante en la política? Y si hoy tenemos liderazgos reactivos en vez de propositivos. Pues no acabo de convencerme que las redes sociales hacen una tarea educativa, masiva, me refiero masiva, o hacen una tarea de reto y de logro o demás. Yo, por ejemplo, uso ejemplos porque ahorita voy al mío en Twitter, voy al de mis hijos y familiares en Facebook. Sí. Quieren la foto, decir que estuvieron en Acapulco, la foto del bar donde estuvieron con el amigo, y se divierten con fotos, y fotos vanas y de poco contenido. Y me pregunto, bueno, creo que ya han evolucionado, no sé, que ahora ves podcasts o pequeños en YouTube y los ves en Facebook y ahí sí ya entra contenido de valor educativos. Pero bueno, mi evaluación es pobretona de las redes y te voy a decir la parte mía. Okay. La parte mía se fundamentó en un arranque que aprendí, no sabía mucho, cuando un periodista del New York Times, aquí en la frente de la casa, estábamos en una bardita y me dijo, oye, ¿por qué no pones un tweet que diga
We will not pay for that fucking wall. Nos acordamos de su tweet. Se echó millones y millones. Bueno, todos los seguidores que ahorita tengo siguen siendo de entonces. He hecho poquitos nuevos, poquitos realmente. Aquí quiero aprovechar para preguntarle, ¿qué opina usted de la inteligencia artificial que hoy está en el debate de varias mesas de México y del mundo? Bueno, primero, Víctor, toma nota de los podcasts que vamos a hacer que lleven estos elementos. Yo creo que hay que recogerlos, que los lleven, porque ese podcast está llamado a ser, espero, de mucho impacto, mucha difusión. Pero a la mera nos vamos a poner 2 adultos, 2 señores o 2 mayores a platicar cosas de mayores y otra vez no estamos en esto. Entonces, estamos buscando el éxito de ese podcast a base de lograr líderes que ya tuvieron éxito, pero que ya están en edad. Sí. No creo que va a ser muy atractivo para los jóvenes. A la mera lo que necesitamos es invitar jóvenes. Bueno, ya veremos. Pero, es muy rica el combinar la experiencia con... Pero lo que más quiere uno, cuando menos yo personalmente, es cómo le hago para tener una juventud en México pujante, fregona. Y tengo 4 nietos, 2 en Estados Unidos y 2 aquí. Y ahora que fui a Austin, me llevé a un nieto de aquí. Le dije, no seas pendejo, vente aquí 6 meses, vente aquí 1 año y se te va a pegar todo lo que estos cuates tienen de dinámicos, de pensadores, de hacedores, es una revolución. Y a los de allá que están en Los Ángeles les digo, no se retiren de Silicon Valley, ahí que se les pegue lo que... Y efectivamente hay muchas cosas de la calle que te dan muchos puntos de apoyo para lograr esto. Y bueno, hay que darle duro. Me decías entonces... Sobre la inteligencia artificial. ¿Qué opina? Conforme la voy descubriendo, la voy desnudando y siento que no es un milagro más que en darnos más conocimientos, tener más facilidades, poder hacer las cosas con mucho más rapidez y que no hay milagrería ni elixires que nos va a dar. Acabo de estar en Austin y acabo de invitar una empresa y nos vamos a asociar aquí y empezamos en 8 días. Es una empresa que lo que hace es implementar la inteligencia artificial en corporaciones. Entonces la contratas y te pone. Pero a la hora de estar, bueno, ¿y qué haces? No, pues tienes que agarrar primero y abrirle los ojos a todos los empleados y a todos los directores y a todos estos que existe esta herramienta y que esta herramienta te puede dar toda esta velocidad más en lo que haces. Número 2, tienes que homologar el pensamiento de la organización en usar estas tecnologías modernas. Número 3, entonces ya desglosas el animal y dices, ok, yo uso mucho Excel aquí y hago muchos trabajos en Excel. Ok, Excel se maneja así, pero ¿le estás sacando a Excel provecho en esto o provecho en esto otro? Y creo que de Excel estamos usando el 10%, 20%, porque no le conocemos más a aquellos que le ponen pensamiento. ¿Cuál cree que fue, dígame, una herramienta, la fórmula para lograr convencer? Usted tuvo que ser ese presidente del diálogo. Hoy tenemos que volver a dialogar con los mexicanos. Ese garbanzo de a libra que te digo, ¿qué va a ser? Y yo creo que no puedes reproducir un líder o una lideresa. Cada uno es en su estilo y cada uno es en su reto y cada uno es en su personalidad. Pero hay ciertos principios profundos, esenciales, que son inamovibles, que se aplican en todo y para todos. Como yo de 35, va a ser una generación de 35 líderes que vamos a meter ahí. Cada 4 meses, 35 más, 35 más, 35 más. ¿En 80 horas puedes hacer un líder? No. ¿En 80 horas puedes despertar pasión y liderazgo? Sí. En 80 horas puedes convencer de que dediquen esa pasión y eso a hacer para los demás, hacer para los demás. Son elementos que te van dando esa posibilidad. Entonces, yo aquí quisiera eso, que de 250 que vamos a tener cuando venga la elección del año próximo,
3 nos salgan buenos. 1, una persona con cara, nombre y apellido, si te sale bueno, ya chingaste. Ya lo hicimos. Lo dije más bonito, ¿no? Ya chingaste, porque, a ver, poner a competir ahorita de batalla a batalla el PAN contra Morena y los demás, poner a batallar los líderes de gobierno de Morena con dinero y con capacidad de hacer y deshacer, y los de acá pues a medios chiles, respetando las leyes, y todo eso va a chocar y no vas a lograr nada, va a quedar parejo. Okay. ¿Qué tal si acá te sale uno de estos? Sí. Uno que invente cosas, uno que aviente unos tweets que parten madre. Sí, uno, actualizándose. No importa qué diga, porque al final lo que digas es poco importante. ¿Cómo le haces para eso? ¿Cómo pienso yo? Es que primero va a ser muy académico este liderazgo, esta escuela, y luego va a tener metido, son 8 sesiones de 8 fines de semana. Cada una de esas 8 sesiones traer un coach de fútbol americano en los Estados Unidos. Esos cuates se dedican a ser líderes y ellos mismos son líderes. O este cuate que hizo la Olimpiada en Los Ángeles, ya ni me acuerdo cómo se llama, que subió al cielo el cuate en liderazgo. O este cuate que se llama Schwarzenegger, que ya estuvo aquí 2 veces, lo tengo anotado para venir ahí. Ese estudiante, inclusive ese Anaya, que yo espero que va a venir, o ese Eduardo, o ese tú, Mari Carmen, o ese tú, que cabrón, aquí está, le agarré este chispazo, esto. O sea, estoy diciendo puras cosas que no responden lo que me estoy planteando como pregunta, pero esa es la pregunta de ¿dónde nos va a salir un Milei? No importa que Milei, si su ideología es buena, no es buena. El tipo agarró de nada, de cero, ¡pum!, presidente de allá, y con un arrastre fenomenal. Agarro un taxista que tuve que agarrar del aeropuerto en Buenos Aires, del viejo al nuevo, nos llevó 1 hora y media, y fui platicando con él, porque es mileísta. No, es que Milei nos hizo creer en nosotros mismos, no nos vino a decir qué hacer, no nos vino a dar doctrina, no nos vino a decir cómo se hace una campaña, nos vino a decir que estábamos tarugos y mal por nuestra propia culpa y porque no producíamos nada cada uno de los argentinos. Regresando un poco con el tema del liderazgo que usted mencionaba, ¿cree usted que estar abierto a las críticas es una característica de un liderazgo? ¿Usted se caracterizó? ¿Quién sabe? Ahí le voy. En el 2000, cuando usted llega, pues antes criticar al gobierno era impensable. Llega usted a la silla presidencial, las críticas se vuelven sin filtro, incluso para el propio presidente. No sé si recuerde este capítulo. Y traigo aquí algunas ideas para los deportistas. Perfecto, señor Fox. Si me lo adelante, permite. cómo no, con mucho gusto. Mire usted, traemos estos zapatos tenis. Ve usted, el zapato tenis bota. Tenis. Usted, si yo gané con botas, pues imagínense, es un zapato tenis en forma de bota. Pues está muy bien, ¿eh? ¿Le gusta a usted? Sí. A mí me podría servir de casita a usted, ¿eh? Señor Fox, no se usted mandado, ¿eh? Y no sé usted... No. Te suelto una de esas y te encajo ahí en el proyector que tienes. Oiga, señor Fox, pero esto... Tenemos estas botas, José Ramón, ¿ve usted? ¿Son las que usa usted? No, hombre, yo utilizo, no sabes. Tenemos estas botas que son para taekwondo, mira, que no tienen suela, tú por ahí sacas la patita. Pues muy bien. Es para taekwondo, aquí le puede gustar a nuestro amigo Sábano, que por aquí se encuentra. Tenemos para los nadadores, ve usted qué bonita bota, la bota aleta, ve nomás. ¿Estas las fabrica usted? Estas las estamos fabricando yo, pero ya no esto es lo mío ya es encargarme de las funciones que ahora tendré como usted próximo tenía una fábrica de botas con su hermano, ¿no? Efectivamente, ¿y tú? ¿Tienes hermanas? No, señor Fox. Sí, bueno, ¿quiere? ¿Mande? Luego quieres acomodar. No, señor Fox. Quieres ser el cuñado de la grande, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien.
Bueno, esto era impensable antes del 2000. Archivo. Y los videos anteriores. Ahorita se lo pasamos. Ahorita se lo pasamos. Sí, claro. Esto era impensable. Antes del 2000, antes de su sexenio, era impensable. ¿Se arrepiente de haber hecho lo que hizo con la libertad de expresión? No, porque eso te hace famoso. Eso te hace famoso, ok. Sí. Hay que dejar ser muchas cosas y raras, diferentes, y te van haciendo famoso. Yo creo que tengo más crítica que apoyos en la manera de gobernar. Yo tengo mis propias explicaciones, pero aquí lo que cuenta es la opinión pública y lo que ella diga. Entonces, no, yo diría que estoy en mita. Si yo voy a Estados Unidos, allá soy reconocidísimo. Okay. ¿Por qué no me preguntes? Pero soy reconocidísimo. En España mismo. Me quieren mucho, me llaman mucho, me buscan mucho. Y en México sí estoy de choque. Claro, es lo que te va construyendo la otra narrativa. Tú traes tu narrativa y el otro trae su narrativa. ¿Hay un límite para las críticas? Yo digo que no, bienvenidas todas, pero que me dejen responder en contra. Siempre que me den la réplica. Como decían los niños, que aguante, ahora te aguantas, cabrón. Te llevas, te aguantas. Hace rato mencionaba a las mujeres de su vida, ¿no? Habló, por supuesto, de Marta, habló de su hermana, de su mamá. A mí me gustaría que me platicara, no sé si recuerde, fue el primero en empezar a hablar con el lenguaje inclusivo, que hoy lo buscamos por todos lados, ¿no? El chiquillas y chiquillos, las y los niños, ¿no? Muy adelantado para su época. ¿Lo hacía consciente, Vicente? ¿Lo hacía consciente? No, yo creo que mucho es de escuchar y de pelar el ojo y saber por dónde. Marta ciertamente fue una influencia en ese sentido. Mi esposa anterior también lo fue, la exigencia de respeto hacia la mujer y además una convicción propia, un ver que la humanidad desaprovechamos el 50% de la humanidad para jalar la carreta parejos. Los machines quisimos jalar la carreta solitos y nunca pudimos jalarla lo suficiente y nunca hemos podido crear un mundo lleno de amor, lleno de armonía. ¿Y qué decía yo entonces y digo ahora? Una mujer tiene, primero, da a luz, es la que crea y desarrolla ese hijo en su vientre. Eso las tiene que hacer cosa muy especial a las mujeres comparadas con el hombre. Número 2, ese parto doloroso, esa criatura indefensa que solo en brazos de la mamá y en la teta de la mamá está creciendo, desarrollándose y nutriéndose. ¿Quién más puede ver por esa criatura? ¿Quién desea más que esa criatura tenga éxito, que vive en un mundo de amor, que viva con oportunidades suficientes que una mujer que es mamá? Ciencia, que te documenten las cosas. Claro. Que si esta piedra te dicen que se va a caer al suelo, probar 100 veces que se cae, ok, ciencia, la gravedad. Entonces, probar que las cosas son lo que son. Y tercero, humanismo, que es lo que debemos estar impregnados todos de esa parte que trajo San Ignacio de Loyola, que trajo Jesús, que trajo el Papa Francisco, que trajo cualquiera. Entonces, yo creo que esa debe ser una guía importante. ¿Por qué lo dije? Porque hay muchos dogmas de la Iglesia Católica. Cuando lees a este jesuita Telerán, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, por ahí va. Ha sido el más rebelde, el que ha ido a la frontera más lejos del dogma católico, el que ha llegado a cuestionar la existencia de Jesús. Y sin embargo pasó por aguas turbulentas, pasó por toda esa tormenta y salió bien. No digo que airoso, pero salió bien. Tenemos que preguntarnos por qué en un universo del tamaño que tenemos, que no tiene límites, que es espectacularmente espectacular. Hay un pueblito en Galilea donde nació un señor que se llamó Jesucristo y que pagó un precio por nosotros. Sí, a mí me... ¿Es cierta la evolución o no es cierta la evolución? Bueno, la ciencia ya probó que la evolución es real y es cierta. La ciencia ya lo comprobó.
hay mucha resistencia todavía a aceptar la evolución, más bien creer la historia de Adán y Eva. A mí me gusta escuchar lo que menciona, que ese chiquillas y chiquillos, las y los niños fue por convicción, ¿no? Y también de escuchar a las mujeres que tenían su vida. Bien, Vicente, muy bien, expresidente. Ya para concluir, pues hoy vemos, yo creo que como joven, de las cosas que más me duele hoy del país, que vemos un país polarizado. Mucho tiene que ver, pues, los últimos años de quienes hoy nos gobiernan a nivel federal. Y me duele, Vicente, me duele ver un país polarizado. ¿Usted cree que los mexicanos nos podamos volver a unir? Y si sí, el PAN, ¿qué papel juega en esa búsqueda de la unión? Los mexicanos estamos unidos. El baquetón que nos provocó desunión fue López Obrador, en dividirnos ahora sí que en pobres y en ricos. Los ricos, odiosos, malos, escúpelos y esto. Pero los ricos son los que, haciéndose más ricos, generan riqueza. Los pobres. Entonces, sí, esa división ni siquiera el PRI dividió de otra manera. El PRI dividió en base a partido político, en otro rollo. Entonces, sí, ¿por qué unos gentes, y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer en el PAN, si estamos correctos en lo que seguimos creyendo de la democracia y de la forma de hacer gobierno y de estructurar gobierno, como lo hacemos, o ya cambiaron las cosas? ¿Por qué López Obrador se puede pasar sobre todas las reglas, sobre todas las leyes, sobre la Constitución misma, pero más importante, se puede pasar sobre todos los mexicanos? Por encima de los mexicanos, él hizo lo que se le antojó. ¿Cómo? Con un cuadro de leyes y regulaciones, un personaje viene y hace eso. Y hoy el PAN, ¿cuál es el papel que tiene que jugar en este México del 2025 y a futuro? Buena pregunta. Si es para un panista, mi respuesta es seguir con la ideología y la doctrina. Si es para un mexicano que necesitamos una salida de este desastre, es que sea un instrumento uno de que nos movilice y un instrumento maquinaria electoral. Entonces, para eso no requieres montón. Que yo sepa, los montones en los partidos políticos solo son en el comunismo y en el populismo, que por eso aquí van ahora por montones, por 10 millones de miembros de Morena. Los montones no te dan más fuerza o más esto. Puede ser ligero, como en Estados Unidos el Partido Demócrata no tiene montones de gente registrada. Son muchos fanáticos del Partido Republicano, todos los republicanos que jalan atrás de un grupo dirigente. Y el demócrata es lo mismo. Entonces aquí tiene que estar el PAN siendo un grupo dirigente, consolidar, pero no caer ni en la doctrina, como están peleando mis compañeros ex gobernadores. No tiene que ser doctrinario otra vez. Es buena parte que haya eso, pero no es el todo. Y tiene que ser ese que está llamando con mucho tino. Si los voceros del PAN pudieran enlazarse y hubiera una reunión de voceros del PAN cada semana, como en cada empresa hay una reunión de directores cada semana, donde ven la estrategia para la semana y esto. Si ahí hubiera esa comunicación en un grupo pequeño, que salieran el uso, que esta semana vamos todos por partirle la madre a Juan de las Pitayas, o esta semana vamos por todos decir lo mismo, de que los mexicanos despierten, que abran los ojos. O sea, puede ser ese avatar, puede ser ese maestro, puede ser esa guía que nos va llevando, pero tiene que ser 10, 12 personas sabias, bien centradas, que no sean ideologizadas ni sean de un lado o de otro, sino bien centradas en lo que México necesita. Al actuar, a la acción. Y yo creo que eso de lo que México necesita es lo que todos los países necesitamos. Es democracia, libertad, humanismo, economía de mercado. Y todo lo demás va ahí dentro de ese paquete. Pero centraría yo, para darte una respuesta concreta, en el PAN. Cada semana debía salir un plan hecho por el board,
y un plan que se ejecuta con intensidad en todas las redes, en todos los medios de comunicación, en toda la escalera del PAN. Fíjate esa leyenda que hicimos con este locuaz italiano que hace películas muy vistosas y que nos hizo una narrativa necesaria para el PAN, un poco a la David y Goliat. Un poco, ¿cómo le hacemos para vencer este monstruo? Y sacó mucho y salió una narrativa muy padre que el encargo era que bajara desde la cúpula hasta el último rincón del partido. Y eso no sucedió, no sucedió. Entonces cada uno siguió hablando su idioma, cada uno siguió hablando sus sonceras y no hubo unidad de propósito. Entonces, si nos sentamos en una sesión de lluvia de ideas para decir, ok, ese PAN ya en lo práctico, ¿qué tiene que hacer? No tanto rollo y tanta escalera, sino ¿qué tiene que hacer ahorita para que lleguemos a la siguiente elección a recuperar el terreno perdido? Y en fin, cosas muy prácticas. Totalmente de acuerdo, Vicente. La verdad, a partir de estas horas que estuvimos platicando, pues yo en lo personal reafirmo el por qué soy panista y reafirmo también, yo justo platicaba con Lalo, decía, es que a mí no me tocó vivir en un país donde no hubiera libertad de expresión, a mí no me tocó vivir en un país donde solo gobernara un mismo partido. Y este espacio, pues ahora reafirmo el por qué soy panista y reafirmo lo trascendente que fue usted como personaje histórico y mi partido en momentos tan importantes para México. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias, licenciado Vicente Fox, presidente de México durante el 2000-2006. Gracias, Julio, también. Un honor. Y a todos nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, gracias también por acompañarnos. Compartan, comenten. Eso. Y gracias, licenciado Vicente Fox, en verdad, por... Eso, nadie tiene que comerse las ideas que dijo Fox, hay que reflexionarlas, pero las que sean buenas hay que agarrarlas. Exacto, compartir y agradecer en verdad este diálogo casual, fraterno, de conocer a la persona, al líder, ¿sí? Al gran mexicano y al gran panista que eres. Muchas gracias. ¿Alguna reflexión o comentario final? Pues nada, agradecerles esta oportunidad y decirles... Está cañón, y tengo que ser claro, está muy cañón el rumbo que ha tomado nuestro país. Y es tu decisión y nuestra enderezarlo porque queremos a México. Estamos haciendo un podcast y una cruzada con el eslogan Llevo a México en la piel. ¿Quién no lleva a México en la piel? Y nosotros los del PAN con mucho mayor brío y fuerza. Renunciar a eso, caray, yo no sé, pues sí, mejor váyanse a Estados Unidos o a Europa o a China o a algún lugar, pero hay que llevar a México en la piel, hay que sentir lo profundo que es este país, lo querido que es este país, lo conveniente que es para nosotros este país. Defendámoslo, y sí está en peligro. Lo que es más, ya nos llevó la tristeza casi. Recuperar, volverle a quitar la manzana a Morena, está acá, créanmelo, está acá. Por eso, unámonos, pensemos estrategias correctas. Ya no hay que perdernos en las nubes. Hoy el país nos requiere, nos necesita. Y entreguémosle al país lo que nos está pidiendo. Aquí se vive feliz, se vive bien, rico o pobre, el que quiere vivir a gusto y bien lo puede hacer. Entonces, cuidémoslo, vamos a rescatarlo, vamos a recuperarlo. Y ahora sí que tendrá que ser, pues primero un paso, la elección siguiente, ahí hay que recuperar una tajada, cuando menos volver a una posición digna en el Congreso, cuando menos una posición digna. La tercera parte del Congreso, cuando menos. Y de ahí para el real, de ahí construir. Si los que ganen en la intermedia, como lo hice yo 3 años antes, trabajamos para ganar la presidencia, si no la ganamos vamos a estar muy cerca de hacerlo. Sí se puede y lo vamos a hacer juntos. Muy bien.